Muy buenas tardes, mi nombre es Emilita Pineda Olaya. A continuación voy a hablar un poco sobre lo que es la evolución de la historia de la educación sostenible en el horizonte, desde el horizonte crítico. Pues según la breve reseña de la educación en Colombia, la educación en un inicio era pensada solo para que el estudiante aprendiera a leer, a escribir y a sumar o a restar, o sea, la parte numérica. Pero desde ese entonces, que es más o menos como desde el siglo XVI, si no me equivoco, hasta ahora ha ido evolucionando y ya ha sido repensada y, entre comillas, de manera más integral. Pero en esa integralidad también es bueno resaltar que se ha cometido algunos errores grandísimos, diría yo, y como lo expresa Hobbes y Rousseau, que ambos se van a los extremos. La educación, más que una práctica de humanización donde todos podamos vivir de manera armónica como personas que fuimos creadas para vivir y convivir en sociedad, hemos perdido el rumbo, la escuela ha perdido el rumbo y se ha focalizado en el capitalismo, solo en educar sujetos para que sean ricos, entre comillas. Pero en ese intento de que se ha querido que el hombre simplemente acumule dinero, han venido otras cosas y es de ahí que se ha fomentado la pérdida de valores, porque si bien es cierto, no vamos a decir que lo que mal llamamos escuela tradicional, que también tenemos que tener en cuenta que de alguna manera todas las escuelas son tradicionales porque de acuerdo al año o al siglo que se hable, porque vamos avanzando, entonces viene quedando en tradicionalidad, o sea, lo que ya pasó. Entonces, de alguna manera, todas las escuelas son tradicionales, pero en el contexto de la educación se considera que la escuela tradicional era la escuela que enseñaba a leer, a escribir y a sumar y a restar. Pero en mi forma de ver, no todo lo de la escuela tradicional fue malo, pero no todo lo de la lo de la escuela contemporánea tampoco es buena. Entonces me permito hacer ahí como los dos paralelos. En la escuela tradicional, entendida pues como leer, escribir y sumar, era una escuela repleta de valores éticos y morales, donde el niño o la niña reconocía que al adulto se le debía respeto, que a la naturaleza
había que cultivarla y no contaminarla. Que lo ajeno no se tocaba. Que la vida es lo más importante que tenemos los seres humanos. Por ende, nadie está llamado a cegarse, a quitársela a otro. Y muchos más valores que hoy en día se ven bastante disminuidos porque en ese andar en la modernidad de la escuela contemporánea, entonces pasamos por encima del que sea y lo que me importa es mi dinero y el que se murió, el que perdió sus bienes los perdió, pero yo voy por lo mío, que ese es un tema pues que es un término muy utilizado, yo voy por lo mío. Entonces podemos ver que ese sistema capitalista nos hace, por decir así de una manera muy drástica de pronto, nos ha destruido, porque entonces hemos perdido el sentido común, hemos perdido ese sentido de comunidad, esa hermandad y muchas otras cosas y muchos otros valores que son determinantes para la convivencia en la escuela y, por qué no decir, en la sociedad. También es cierto que otro factor que ha ayudado a que nuestra educación esté como esté han sido las tecnologías, han sido la globalización como tal. ¿Por qué? Porque con la llegada de la tecnología, y con esto no quiero decir que no sean malas, porque aquí el problema es, tengo que admitir que el problema es que nosotros no estamos manejando las tecnologías, sino que son las tecnologías que nos están manejando a nosotros. Y en ese orden de idea, la globalización que ha permitido, y diría yo que desde siempre, ha permitido influenciar en nuestra educación, también nos ha cooperado a que nuestra educación, que debería ser que esta ayudara o potenciara en los estudiantes a que fueran los gestores y gestoras de su propio desarrollo, nos ha llevado a depender. Ahora el estudiante, anteriormente nosotros nos daban un número de teléfono, nos los grabábamos de memoria. Hoy en día todo lo cargamos en el teléfono, o sea, la memoria de nosotros se pasó al teléfono. Si no tenemos el teléfono, no somos capaces de recordar nada. Eso hace parte pues de las maravillas que ha hecho la tecnología. Diría yo lo que nos ha afectado negativamente. Seguido de eso, Colombia, siendo un país rico, diría yo, nosotros deberíamos ser, los colombianos deberíamos ser potencia mundial, porque creo que tenemos todo para hacerlo, tenemos todos los recursos, tenemos todas las capacidades instaladas, todas las potenciales humanos, tenemos personas muy buenas, investigadores muy interesantes, y para qué decir la parte productiva y demás. Pero
la corrupción, por decirlo así, no nos ha dejado avanzar en el sentido de que todo queremos para darle pues como que sea importante, tiene que venir de afuera. O sea, nos hemos perdido el sentido de pertenencia, y entonces si es de afuera es bueno, y lo propio siempre es como por allá relegado. Y lo digo porque nosotros tranquilamente deberíamos de tener un currículo propio, o una educación propia más bien, diseñada como colombianos, una educación que responda a las necesidades de los colombianos en sus diferentes contextos. Sabemos que somos pluriétnicos y multicultural, y eso también hace parte de nuestra riqueza, y deberíamos de tener nosotros nuestra propia educación, pero eso no ocurre. Colombia es como una colcha de retazo que de cada país coge un poquito, y entonces podemos ver que el problema no es solo de forma, sino de fondo. O sea, para que la educación siga el rumbo que debiera seguir, y que el deber ser es que el estudiante o el educando tenga un pensamiento crítico, y partiendo de ese conocimiento crítico pueda ser capaz de construir su propio conocimiento para transformar su existencia y la existencia de pronto de la gente que lo rodea. Es necesario que nuestros dirigentes no piensen solo en su capitalización y en sus intereses propios, sino que también contribuyan a que tengamos una sociedad libre de mendicidad, una sociedad independiente, no dependiente de unos programas sociales, y que nosotros los docentes tampoco sigamos replicando la pedagogía de la opresión, porque en estos días que escuchaba una clase asincrónica, una de sus clases, y tocaba ese tema, yo hacía la reflexión y decía, sí, el profe tiene toda la razón. Uno de una manera muy inconsciente e inocente replica, como si fuera bueno, replica muchas pedagogía o teorías que vienen desde los estándares educativos, sin darse cuenta cree pues que está haciendo lo máximo con los estudiantes, que está dando lo mejor de sí, y de alguna manera también los está condicionando a que cada día sean más pobres. Y lo pensaba así porque con el programa Familia en Acción, pues por acá por nuestro contexto, se da mucho que a veces los niños no van a clase porque tienen que ir a trabajar con los papitos o con las mamitas, entonces se van para la remonta porque no tenían de pronto que desayunar, o en la casa no iba a haber para el almuerzo, y eso pues los lleva como a ir a trabajar.
Pero ahorita el programa de Familia en Acción les exige que pues para que no pierdan el subsidio, deben todos asistir y prácticamente pues ni un día con falla. Entonces uno como docente permanece como recordándole eso. A mí me ha pasado que yo le digo, ay mi amor, y ya llevas tantos días de falla, recuerda que tu mamita y tus hermanitos están en Familia en Acción y uno de los niños que fallen con los requerimientos, pues seguramente no les va a llegar pago. Y entonces uno está como, en vez de utilizar otras estrategias y otros discursos, entonces siempre sigue repitiendo el discurso de la opresión, el discurso que no amplía los conocimientos, el discurso que no conlleva a que seamos cada día mejor o que hagamos la reflexión crítica, sino que nosotros también nos quedamos repitiendo lo mismo. Y en sus clases caía yo en cuenta de eso y de el profe tiene razón, que no se les va a decir que no reciban su subsidio, pero pues tampoco no se les puede estar diciendo pues que eso es lo máximo y que antes de conseguir su propio sustento, nada más estén pendientes de estar recibiendo y dependiendo solo de un subsidio que a fin de cuentas nomás es un pañito de agua tibia, pero que no resuelve las necesidades económicas de la familia. Porque, bueno, en conclusión, la educación debe ser una práctica donde el ser humano aprenda a desarrollar o donde los seres humanos desarrollen sus potenciales, además sean unas personas con valores éticos y morales para contribuir a una buena convivencia en comunidad. Y resalto esta convivencia porque es que yo pienso que desde ahí radica muchas situaciones que ocurren ahorita en nuestro país, que la tolerancia está en vía de extinción. Entonces yo pienso que ese debe ser una de las tareas de la educación. Lo otro sería también que la educación debe responder a las necesidades de los seres humanos para su día a día, que la educación debe llevarnos a ser personas libres en todo el sentido de la palabra, no liberto, sino libre, que aprendamos, y que sea eso mutuo, que aprendamos a aceptar al otro tal y como es, que aprendamos a respetar la opinión, la forma de pensar, la forma de actuar de cada individuo y que eso no sea un motivo para vivir en conflicto. Muchas gracias.